más negro, porque la ciudadanía decidió resguardarse en sus casas, someterse al veredicto oficial, porque la candidata de la oposición alegó que, de acuerdo a sus números, que no los tenía en ese momento, había ganado Claudia Sheinbaum. Y la felicitó, y nos dejó a todos los que hicimos lo posible para que Morena se fuera del poder, nos dejó, como se dice vulgarmente, colgados de la brocha. Xóchitl Gálvez debió haber ganado la elección. Pero lo triste de esta historia es que la propia Xóchitl Gálvez hace unos días dijo, sencillamente, que ella sabe que hay quienes están tratando de contar los votos y hacer válido el triunfo de ella, pero que esto no es así. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut, y no sé qué, vamos a escuchar a Rafael Loret de Mola, cómo anda en pleno domingo, totalmente desquiciado, quizá pasado un poquito de copas, y furioso con su heroína pasada, Berta Xóchitl Gálvez. Vimos que hace unos días, igual el mismo Loretito, Carlos Loret de Mola, Don Montajes, simplemente se desquició contra Berta Xóchitl Gálvez, y ahora Rafael Loret de Mola simplemente le dio donde más le duele. De corrupta, ladrona, inclusive, de cabizbaja, no la baja, de mil maneras, y entiendo que su furia y su molestia no es porque quiera ser un poquito imparcial, sino porque le dolió tanto a él como a toda la fachiza ultraconservadora, que les dolió muchísimo que según Berta Xóchitl Gálvez haya desistido de la tremenda paliza monumental, y hay que decirlo inclusive a nivel mundial. Vamos a escuchar a Rafael Loret de Mola, como pocas veces lo hemos visto, muy enojado, entre la molestia, entre el llanto, en pleno domingo. Señor, cálmese, no le vaya a pasar algo. Vamos a escucharlo y ahorita lo platicamos. ¿Qué nos depara el futuro? Esto es lo que todos nos estamos preguntando, porque hay una incertidumbre tal que ya hasta tenemos el temor de que se suspendan las relaciones comerciales con los Estados Unidos, por lo dicho por el embajador de ese país respecto a la reforma judicial en México. Y le contestaron de mala forma tanto el señor López como la señora presidenta electa de nuestro país. Y lo que dijo fue que sencillamente este ejercicio que se pretende hacer con una reforma judicial no es más que un retroceso democrático, porque va a abrirle las puertas al narco para que pueda sumar jueces comprometidos con este esquema del narcotráfico a costa de la justicia en México. Fíjense qué grave. Y ni así han reaccionado los elementos que construyen las mentirosas de cada día, o las conferencias de prensa, ya también diarias, de la presidenta electa. Pues el caso, queridos amigos, es que hay muchos, diría yo, ciudadanos mexicanos que han comenzado a contabilizar la verdad de los votos obtenidos por cada uno de los participantes en los procesos electorales, sobre todo en lo que se refiere a la presidencia de México. Y ahí se han encontrado con algo tremendo, lo que yo les había dicho desde el principio, que había un algoritmo que había modificado los números al llegar al Instituto Nacional Electoral, con la anuencia de Guadalupe Tadei, que es una traidora a México, con la anuencia de la presidenta consejera del INE. Obviamente se alteraron los números, se alteraron los votos y nos vieron la cara a todos los mexicanos. No solo con la sobrerepresentación que está en vilo, porque ya la aprobó la Cámara de Diputados con su mayoría morenista, sino también por el hecho de que en los números que se han contabilizado ya en 18 estados de la República, no todas las sábanas han llegado a poder de la ciudadanía. Han sido rascar y rascar, pero ya llevan un buen tambo de sufragios que estamos revisando. Y en esta revisión, hasta el momento, en 18 estados de la República, la candidata de la oposición va arriba. Y en general, en el ámbito general, lleva un 58% de los sufragios emitidos, contra el 31% de la señora Sheinbaum, quien ya ha sido designada presidenta electa. Y la señora Sheinbaum solamente va arriba en 3 estados de la República, en 3. Y esto revela que sí hubo un algoritmo que modificó los escrutinios en la misma noche del 2 de junio, la noche
que podríamos llamarla el domingo negro para la democracia en México. El domingo muy negro que le siguió a un lunes aún más negro porque la ciudadanía decidió resguardarse en sus casas, someterse al veredicto oficial, porque la candidata de la oposición alegó que, de acuerdo a sus números, que no los tenía en ese momento, había ganado Claudia Sheinbaum. Y la felicitó y nos dejó a todos los que hicimos lo posible para que Morena se fuera del poder, nos dejó, como se dice vulgarmente, colgados de la brocha. Y entonces ya no había bandera, ya no había candidata, y muchos simple y sencillamente se sometieron al veredicto oficial sin siquiera revisar los números. Era tan grande la diferencia, decían, que es imposible que hubiera habido fraude. Pues vaya, yo hubiera creído, como les he dicho, más si la diferencia hubiera sido menor que la que mostraron los números o las estadísticas oficiales, que poco a poco este nuevo Frente Ciudadano está desglosando y está mostrando que no se dieron los resultados como lo dijo el INE. Y la traidora de Guadalupe Tadei, que por cierto, ahí tengo a la lista de todos los parientes que tiene ella incrustados en el gobierno de Morena, en distintos lugares del país, pero dentro del sistema morenista. Y es increíble, porque son más de 10, 12 personas que son familiares de Guadalupe Tadei, que están muy bien colocados, ganando mucho dinero. ¿Ya entienden ustedes cuál es el deber, la obligación de este personaje siniestro de la vida nacional, que fue a reemplazar a consejeros que por lo menos tenían la dignidad de demostrar su autonomía respecto al Poder Ejecutivo? Aquí nos quedamos sin INE cuando más defendíamos al INE, cuando salimos a las calles a defender al INE, cuando marchamos, cuando alzamos la voz, no nos hicieron caso. El señor López siguió con su andanada contra el INE hasta que la destruyó a la institución. Y ahora estamos volviendo a los tiempos de los peores fraudes electorales de nuestra historia. Creo que este es el peor, porque tuvieron el cinismo de darle una ventaja a la hoy presidenta electa de acuerdo al veredicto inatacable del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, una ventaja que no aparece en las actas, en las sábanas que se tienen para el conteo. Las sábanas son las que se ponen a pie de casilla cuando termina el conteo. Y esas sábanas son las que se están rescatando, se están encontrando o se están enviando desde distintos puntos de la República para concentrarlas y hacer la sumatoria. Y hasta el momento se confirma la presencia de ese algoritmo tramposo que se impuso al Instituto Nacional Electoral para que Claudia Sheinbaum sacara algo más que 35 millones de votos de la nube cibernética, será, porque de acuerdo a lo material, a lo tangible, Xochitl Gálvez debió haber ganado la elección. Pero lo triste de esta historia es que la propia Xochitl Gálvez hace unos días dijo sencillamente que ella sabe que hay quienes están tratando de contar los votos y hacer válido el triunfo de ella, pero que esto no es así, que debemos preocuparnos solamente por la sobrerepresentación. Y es cierto, ahora tenemos que ocuparnos principalmente porque hoy, mañana, pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal rectifique y no ratifique los números que se refieren a las diputaciones federales y al Senado de la República. En el Senado, por fortuna, es el último aliento que nos queda. No lograron, por más que le den vueltas los morenistas, una mayoría calificada. Le faltan 3 senadores para hacerlo. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Al parecer, ahora sí que la enfermedad que tiene Pedro Ferriz parece ser que se pega. Y en este caso se le pegó a Rafael Loretito de Mola, quien no perdió la oportunidad de mencionar que según hay un algoritmo donde se inventaron una maroma pero terrible. Inclusive, para que te des cuenta qué tan desesperados están, toda esta semana estuvo igual Beatriz Pajés en el programa Typical TV con Carlos Alasraqui y Javier Lozano, donde decía que en 1940 también ocurrió algo muy similar. Entonces ya existía el algoritmo cuando aún no existían tantas cosas tan avanzadas como actualmente, pero resulta que estas maromas que se están tirando realmente son impresionantes, inverosímiles e increíblemente patéticas.
Por otra parte, vemos cómo se enoja muchísimo, se las cobró primero Carlos Loret, como les decía al principio, se enojó muchísimo con Berta Xochitl Gálvez, le trata muy mal, y ahora el mismo Rafael Loret de Mola igual habla pestes de Berta Xochitl Gálvez. Y yo le diría, si sabían todos que era un títere, ¿por qué se ponen a enojarse con alguien que simplemente estaba impuesta por Claudio X González, que quedó más que demostrado, y que simplemente está en su papel de ver qué recupera? Ella quiere que le ofrezcan una diputación, una senaduría, algo que tenga fuero, porque sabemos que igual es una corrupta de entre los peores. Pero en este caso ya vimos cómo le duele muchísimo a la oposición aceptar que simplemente eligieron muy mal. De por sí, sostener al PRI, al PAN y al PRD, ya vieron qué pasa con el PRD, pues simplemente era insostenible. Y además si pones a una candidata terrible, por no decirlo pésima, mala o la peor de la que puede haber existido, pues imagínate cómo les fue. Si en su papel, donde se gastaron tantos cientos de millones de pesos en granjas de bots, en inventarse historias, en imágenes que no existían, porque por cierto, ¿dónde están los huipiles de Berta? Que ya no sale con huipiles, pero bueno, hay nada más los fachos que la creían. Ya ves que simplemente su circo se les cayó. Vemos que andan muy desesperados, se andan inventando historias y solamente para finalizar, que le están tirando mucha tirria a los consejeros que sí aplicaron correctamente la aplicación de cómo va a ser la asignación de las diputaciones plurinominales. Se molestan mucho que dicen que antes sí eran buenos los consejeros, y hay que ponernos de acuerdo. Si dices que Lorenzo y Ciro Murayama eran correctos, ¿cómo aplicaban la misma ley que ahorita? Pues es la misma fórmula que están aplicando actualmente. No se cambió en lo más mínimo. Ahora, si me van a decir, porque ya vi la maroma que tiró Ciro Murayama y también Lorenzo Córdoba, que jamás pensaron que más del 50% de la población que votaba en las elecciones iban a ser por un partido, pues bueno, fue el 59% que votó por la doctora Claudia Sheinbaum, y ahora sí que simplemente se aplicaba una fórmula. Aunque les duela, aunque les arda, es tal cual lo que debe ser. Y de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, cuando se apruebe ya la mayoría con Morena, se van a hacer las reformas pertinentes, se van a eliminar los institutos que no sirven de nada, la reforma electoral que va a permitir, y lo repito, que sea una votación pura. Los distritos que ganes son tuyos. Partido político que tú expongas, simplemente fuera pluris y vámonos correctamente como lo debe que ser y que represente lo que es el pueblo mexicano. Porque no me deja mentir, porque esas mismas reglas van a beneficiar. Ya deberían no de existir ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, perdón, y Movimiento Ciudadano, porque el PRI ganó 9 y le tocan 23. El PAN ganó 32, me parece, y le van a tocar 37. Y Movimiento Ciudadano ganó un solo distrito, uno solo, y le toca 23. Si estamos hablando de sobrerepresentación, pues ahí está. La gente no los quiere. Simplemente quieren que siga la cuarta transformación, pues cambiando la vida de millones de mexicanos. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. Comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apoyarnos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomeros jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima.